Promesas de justicia de Ricardo Anaya o del PAN. Quiero aclarar que soy simpatizante del partido Morena. Me manifiesto abiertamente a favor de ese partido en la red social Twitter. Si me es posible también lo hago en Facebook de vez en cuando. Y me voy a mantener en esa postura. Voy a seguir apoyando a ese partido prácticamente toda mi vida, a menos que en algún momento cambie de nombre o se integre en una coalición, se convierta en otra cosa. Pues seguiré apoyando a la otra cosa en la que se convierta. Es un compromiso que he hecho varias veces públicamente en Twitter y pienso que es necesario analizar este tema que voy a decir. Los miembros activos, militantes, ideólogos y manejadores de campaña del partido Morena y sobre todo funcionarios de gobierno con toma de decisiones para elaborar iniciativas en nuestro sistema de justicia, yo les recomendaría que tomen este tema muy en cuenta. Les voy a recordar lo que pasó en el segundo debate presidencial, en donde era candidato Ricardo Anaya, eran candidatos Ricardo Anaya y AMLO. No voy a mencionar a los demás, solo a ellos dos. Ricardo Anaya dio una información falsa, pero verdadera. Fíjese bien. Él presentó una gráfica en la que estaba dando un dato y mencionó con mucha claridad el dato que estaba reportando. Pero fíjese, con mucho ingenio, lo que pasó. A lo mejor muchos no recuerdan esto, pero bueno, si busca usted en YouTube segundo debate presidencial, puede encontrar el momento en que Ricardo Anaya exhibió un letrero con la reducción en la inseguridad en la Ciudad de México cuando fue gobernada por AMLO, pero él da un nombre un poquito más largo que eso. No estaba hablando de la reducción en inseguridad en la Ciudad de México, no. Era algo más complicado, como reducción en la Ciudad de México comparado con no sé cuántos gobernadores por cada 100 personas, algo así, y se veía un retroceso. O sea, en lugar de que hubiera una mejoría, hubo un empeoramiento, y esto se debe a que Ricardo Anaya estaba comparando un dato marginal en el que se nota el aumento y disminución de una cifra con un dato absoluto, es decir, en el que dices, a ver, las cosas se redujeron o aumentaron, simplemente estás diciendo eso. Cuando hablamos de datos marginales o nos metemos en comparaciones enredadas que la gente no entiende, es posible engañar a la gente dándoles datos verdaderos. En este caso, lo que pretendía Ricardo Anaya, y lo hizo muy bien, muy bien, era desmentir a AMLO, desmintiendo los datos reales, verdaderos, que estaba proporcionando AMLO, con unos datos que en realidad eran de otra cosa. Es como comparar peras con manzanas, nada más que aquí usted agarra la pera, la disfraza de manzana, la pinta de manzana, le pone aro de manzana y prácticamente parece una manzana. Es necesario también un poco de prestidigitación. Cuando Ricardo Anaya dijo el nombre de ese dato, formuló muy bien el nombre para que la gente no se diera mucha cuenta de que estaba hablando en realidad de otra cosa. Entonces, al señalar, usas prestidigitación, distracción y algo para que no se note que tu pera en realidad es una pera y no es una manzana. De esa manera es posible hacer quedar mal a alguien comparando peras con manzanas. Es algo que pasa mucho en la grilla. Un político, hablan mal de algún político diciendo una cosa, bueno, entonces como esa cosa es cierta, ahora lo van a defender, pero hablando de otra, no van a contradecir eso. O viceversa, hablan mal de un político diciendo algo y ese algo es falso, entonces lo contradicen diciendo la verdad, pero entonces los grilleros de ese político sostienen la mentira porque está dicha de tal manera que la pueden seguir diciendo porque aparentemente están diciendo la verdad, nuevamente comparando peras con manzanas, pero disfrazando la pera de manzana.
Ahora sí vamos a pasar a lo que es la esencia de este video. Yo recuerdo que Ricardo Anaya tenía unas promesas de seguridad que sonaban bastante bien, nada más que yo personalmente no creía que él tuviera la intención de hacerlas realmente. Y en cuanto al proyecto de AMLO, la diferencia con AMLO es que yo a AMLO sí le creía que él tenía y tiene todavía las intenciones de hacer esas cosas realidad. Y en ellas hemos avanzado durante estos sexenios y con eso durante este sexenio, y eso ha reforzado mi creencia, que es en parte creencia, en parte realidad comprobada. Entonces, a mí me parece que durante este sexenio, y es algo que AMLO ya lo admitió, lo explicó en una mañanera, se debe a prioridades que se tuvieron que, decisiones que se tuvieron que tomar con base en prioridades. Pienso yo que tenemos dos grandes pendientes. Uno es la corrupción y el otro es la impunidad. Atender esos dos problemas, pero sí quiero aclarar que los dos, con sus matices que ahorita voy a explicar, han tenido avances indebatibles, han tenido avances reales. Le voy a dar solo un ejemplo de la corrupción en general. Y es importante mencionarle que cuando le dé yo este dato, estoy hablando del conjunto formado por el gobierno federal y todos los gobiernos estatales. Estoy hablando de los gobernadores de todos los partidos. El gobierno federal, bueno, ya sabemos que estamos hablando del presidente del partido Morena, pero cuando hablamos de gobiernos estatales, estamos hablando de gobernadores de Morena y de cualquier otro partido del año 2019. La suma total de faltantes detectada por la Auditoría Superior de la Generación en este enorme conjunto que es gobierno federal y todos los gobiernos estatales, tuvo una reducción de aproximadamente 30% comparado con los años anteriores del sexenio de Peña Nieto. Esta es una reducción que, si bien no me parece a mí que de golpe ya terminaron con la corrupción, y además este tipo de cifras salen anunciadas con 2 o hasta 3 años de retraso, por eso estoy hablando ahorita en 2023, estoy hablando de 2019, no recuerdo la cifra de 2020, es más, le voy a pedir perdón porque no es parte de no es la esencia de lo que es este video. Posiblemente la cifra que le estoy dando, la reducción, es de 2020, si no es así le pido perdón. Pero lo que voy es a que esta reducción nos significa que es indebatible el hecho de que hubo definitivamente una reducción en los malos manejos de dinero durante este sexenio. Habría que desglosar, habría que analizar cuántos de esos faltantes ocurrieron en el gobierno federal, sí los hubo, esto es algo definitivo, y cuántos ocurrieron en los gobiernos de otros partidos que no son de Morena. Y es importante aclarar y también matizar que cuando hablamos de faltantes no necesariamente significa que alguien se robó un dinero. Estamos hablando de que son procesos que se tienen que aclarar por trabajos que no se encuentra que sí se realizaron, pero que sí se realizaron. Entonces lo único que hay que hacer es presentar los comprobantes, la demostración, fotos, videos de que sí se realizó ese trabajo y queda esa diferencia solventada. Entonces ese dinero desaparecido pasa a ser dinero ejercido y ahí termina todo. En caso de que no se logre eso, se hacen investigaciones, eso ya es algo lentísimo, y esa sí es parte de la esencia de este video, ojo. Estamos hablando de 5, 6, 7, hasta 8 años en los que se presenta una denuncia porque sí, efectivamente faltó un dinero, ya sea de tal gobernador. Ya no voy a señalar ni hablar bien de ningún partido, ya ahorita me voy a centrar en hablar de el sistema de justicia para combatir la corrupción y la impunidad. Entonces se detecta que le faltó y muchos años después se hacen las denuncias penales contra esos funcionarios, y este sistema funciona tan lento y tan mal que AMLO lo describió en una mañanera así, en términos generales, no para todos, pero sí en promedio. Pasan 4 años en la cárcel, el gobierno les quita 10% de lo que se robaron y se quedan con 90% de lo robado y viven como reyes.
ellos, sus hijos y sus nietos ya tienen su futuro asegurado para vivir sin trabajar. Así es como funciona actualmente, hasta el día de hoy. Estoy hablando de este sexenio, pero también les dije que hubo una reducción importante en la impunidad. Sobre la impunidad no les voy a dar cifras y datos porque la verdad no los tengo, pero sí es importante aclarar, por ejemplo, que cuando se escuchan se realizan entrevistas aisladas a uno u otro funcionario, siempre han dado algunas buenas cuentas de cómo lograron reducciones. Por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo un funcionario por ahí, pues que llegó a correr a muchos funcionarios. Habría que analizar si en todos había problemas de corrupción, pero en términos generales es un funcionario, no lo voy a nombrar, pero del que tengo una excelente opinión. Hubo también en la Secretaría de la Función Pública, cuando inició este sexenio, una inmensa cantidad, pero inmensa, enorme, en cuanto a los procesos que se iniciaron y sanciones a exfuncionarios o funcionarios corruptos. El presidente lo ha dicho de una manera sencilla así, es que cuando viene un funcionario y me dice, mire, encontré esto, yo les digo siempre, procede. Entonces podríamos decir que en cuanto a la figura presidencial, pero también en cuanto a su oficina, sus subalternos que le dicen, a ver, ¿qué hago aquí? Ahí no hay impunidad. Pero no podemos decir que esto se extendió a todos los procesos de justicia, porque ya estamos hablando de letras chiquitas, de analizar procesos en los que hay lagunas legales, debilidades y flaquezas que existen desde hace muchos años y que reformarlas todas implicaría una labor titánica, que la única manera posible de hacerlo es poco a poco y no sabemos cuántos años nos va a tomar. Yo he mencionado muchas veces que soy víctima de un caso de corrupción y de impunidad de un grupo criminal que trabaja dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el día de hoy, en el año 5 de la Cuarta Transformación, ese grupo que está denunciado ante la Fiscalía General de la República sigue 100% impune. Están totalmente impunes y trabajando dentro de CFE y con su desfalco que están cometiendo. No hay por el momento los mecanismos adecuados para que, si tú ya presentaste la denuncia ante la FGR de este grupo criminal, la FGR pues los detenga, les quite el dinero que se robaron y se lo entregue a las víctimas, de las cuales una es la Comisión Federal y otros son familias mexicanas. Por el momento eso no lo hay. Entonces, así como les estoy señalando algo que ya lo hay, que es un cambio en ciertas áreas del gobierno federal, hay otras áreas en las que no lo hay y no ha llegado, y a lo mejor no es posible legalmente, a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie, o a lo mejor las limitaciones legales serían demasiadas si quisiéramos brincar rápidamente de que les estoy diciendo, esto todavía no lo hay, a que digamos ya lo hay, vamos a celebrar, ya lo hubo. Ya están detenidos los del delito que estoy señalando de CFE o de muchos otros. Ya se detuvo a todos los exfuncionarios corruptos, ya se les quitó todo el dinero, ese 90% que se habían quedado, bueno, ya lo recuperamos. Estamos muy lejos y les voy a hacer una predicción que pienso yo que debemos tomar en cuenta todos los simpatizantes de Morena, pero por eso me referí específicamente a funcionarios y tomadores de decisiones en reformas. Sea quien sea el candidato del PAN, ya sea que sea del Partido Acción Nacional o que haga una alianza con el PRI, porque no sé si esa alianza se va a sostener o se va a desmoronar para 2024, sea Ricardo Anaya u otro, en mi opinión, durante su campaña presidencial va a hacer las mejores promesas de justicia e impunidad que a usted se le puedan ocurrir. Recuerde que para estos candidatos lo importante no es cumplir, es prometer. Es irrelevante si ellos piensan hacer, aunque sea la 10ª parte, de lo que van a prometer. En mi opinión, van a presentar promesas muy bien pulidas, así como le dije del estilo de engañoso de Ricardo Anaya, que además se le había presentado promesas
que sonaban muy bien, pero como les dije, yo no las creo. Y van a estar muy bien pulidas buscando lograr la máxima credibilidad y señalando los puntos que no se lograron durante este sexenio, ofreciendo que ellos sí lo van a lograr. Es bien importante tener presentes las palabras de AMLO durante uno de sus mítines. Yo lo vi en video a AMLO diciendo esto, en su campaña de 2018. Él dijo, voy a acabar con toda la corrupción. Es inevitable matizar en campaña, emocionarse, no tener todos los datos duros a la mano. Y sería, en mi opinión, ridículo como simpatizante del partido Morena, reclamarle o exigirle a AMLO que cumpla con esto, aunque así prácticamente al 100%, sabiendo que había muchas dificultades, como ya mencioné, técnicas, legales e incluso financieras, porque el gobierno de AMLO AMLO inició su sexenio encontrándose el país y el gobierno en una grave situación de falta de dinero. ¿Qué se puede hacer? Pues en mi opinión la única forma de contrarrestar estas promesas que va a hacer ese candidato, y que lo único que indica que las van a hacer es mi opinión personal. Esta es una predicción personal mía. Este no es un análisis político que nadie me compartió. La única forma de contrarrestarlo es hacer dos cosas. Número uno, elaborar una serie de promesas. Estoy hablando específicamente de justicia e impunidad, que sean muy buenas, muy realistas y muy creíbles, como lo fue el proyecto de AMLO en 2018, que el pueblo de México de verdad durante la campaña crea que sí lo van a hacer, pero también en mi opinión es necesario darle al pueblo que ha sido agraviado, al pueblo que ha sufrido en la impunidad, al pueblo que ha visto con sus ojos a ese líder, a AMLO, tratando de luchar por la justicia, y que ha tenido algunas expresiones en las mañaneras como, es que estas son cosas que deberían quedar en un día, hablando de uno de los muchos casos de impunidad que hay, que llevan años de atraso. Entonces, en mi opinión, es necesario darle al electorado dos cosas. Número uno, unas promesas que contrarresten a las promesas del candidato del PAN o del PRIAN. Y número dos, un broche de oro como cierre de este sexenio. Mi opinión es que tienen que pasar a un diálogo muy amplio entre simpatizantes honestos de Morena, y a lo mejor se escucha feo lo que voy a decir, pero ya lo dije en Twitter y ni modo, perdónenme. Los amo, a todos los morenistas sin excepción. Los que se han manifestado a favor de este partido, quiero que sepan que les agradezco enormemente, independientemente de cuáles sean sus motivos. Mi opinión es que deben hacer algunas reuniones con puros personas honestas y comprometidas con la Cuarta Transformación, y estas reuniones pues deben hacerlas inclusive con un control de confianza para ver quién sí entra y quién no. Y además no son para repartir dinero. Si alguien tiene algún interés oculto, pues no va a querer ni entrar. Son únicamente para hacer lluvias de ideas y generar ideas para avanzar de aquí al final del sexenio en una o más iniciativas que rompan los cuellos del sistema de justicia mexicano, desde que la víctima presenta su denuncia hasta que la última instancia, el último juez, ya sea la Suprema Corte o el último, presente, dictamine si es constitucional, culpable, inocente, lo que proceda, condena, devolución de dinero, con la mayor facilidad posible para las víctimas y la mayor velocidad, no voy a decir dificultades, la mayor velocidad, facilidad y transformación de los culpables, imitando en lo posible, y si es posible mejorando, porque ya quedó demostrado, no voy a abundar en eso, pero ya quedó demostrado en este sexenio que sí nos alcanza para pagarlo, imitando en lo posible el sistema carcelario y de transformación de la persona de Noruega. Con esto me despido, amigos, muchas gracias, hasta pronto.